Estimados amigos, es posible que hayamos oído o incluso hayamos dicho que ¿por qué el mal en el mundo? Que ¿dónde está Dios ante el mal del mundo, ante las guerras, ante la muerte de los inocentes? Y le echamos las culpas a Dios porque Dios podía ser tan poderoso, ¿por qué no interviene en los conflictos, en las situaciones difíciles y además de tanto dolor y sufrimiento en el mundo? En fin, la palabra de Dios de este domingo, yo quiero unir en relación a las dos lecturas, la primera del Génesis, la segunda de la carta de San Pablo a los Corintios y la tercera es el Evangelio de San Marcos. Mirad, la primera lectura nos presenta el paraíso terrenal, donde los primeros seres humanos eran felices, pero esos seres humanos, esas personas, Adán y Eva, nos vamos a fijar en los géneros literarios para entender el mensaje de esa lectura. Dice que eran felices porque estaban en armonía con Dios y en armonía consigo mismo y en armonía con los demás. Pero piensan que Dios es un estorbo y que ellos quieren ser tan poderosos como Dios. Y entonces si eliminamos a Dios de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestra perspectiva, pues entonces seremos auténticamente dioses, seremos libres. Dios es un estorbo, Dios no lo necesitamos para nada. Bueno, y entonces es cuando cometen el primer pecado, el pecado de origen, el pecado original. ¿Y eso qué significa? Significa, en primer lugar, una ruptura con Dios. Es decir, Dios ya no es mi Padre, Dios ya no es mi punto de referencia, ya no es el amor, Dios ya no es aquel en el que vivo, aquel que es el que importa en mi existencia, sino que me he apartado de él. Yo, quiero ser Dios, sin Dios. Esa ruptura, esa irrupción tan grave, no se dan cuenta. Lo que supone es una ruptura interior. Se rompe como yo estoy mirándome a un espejo y en el espejo veo mi imagen. Alguien le da una pedrada a ese espejo, entonces mi imagen en el espejo se ve distorsionada. De tal manera que se me ven cuatro ojos, se me ve pues a veces la cara torcida. ¿Por qué? Porque no se han caído todos los cristales, pero no me veo correctamente. Hemos roto la armonía con nosotros mismos. De tal manera que aquello que quiero no lo hago y aquello que busco, pues a veces me destruye a mí mismo. Pero al mismo tiempo, como he roto con Dios, he roto conmigo mismo, rompo con los demás. Los demás ya no son mis hermanos, los demás ya no son sino alguien a quien puedo utilizar para mi propio provecho. Eso se expresa en la primera lectura cuando Dios dice que baja al paraíso y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán: estoy aquí. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. Es que no estabas desnudo ayer, Adán. Sí, pero... Y en vez de asumir su culpa, le echa la culpa a Eva. Y le dice Dios a Eva: Eva, ¿por qué te escondes? Y dice Eva: es que estoy desnuda. Y dice Dios: pero ¿no estabas desnuda ayer? Sí, pero, repito, en vez de asumir su propio pecado, su propia responsabilidad, le echa la culpa a uno que pasa por allí, por la serpiente. Y entonces lo que vemos es que son expulsados del paraíso. ¿Qué es expulsar del paraíso? No, el paraíso no es un lugar. Son expulsados de la armonía y de la libertad de vivir con Dios, de tal manera que ya han perdido todo vínculo con Dios. Entonces ya no son libres, son esclavos de sí mismos. Bueno, y entonces en esta situación el ser humano, que es su propio pecado en el que vive, se convierte, diría San Pablo en la segunda lectura, en pecado social. Es decir, como a Dios no le reconozco, no cumplo vivo su ley, me he apartado de él. Lógicamente, si la humanidad se aparta de él, si tú y yo, y en general las personas, fruto del pecado original, vivimos a nuestro aire, el pecado personal se convierte en pecado social. Y tenemos las injusticias y tenemos tanto sufrimiento, las guerras. Y en el fondo, ¿qué es esto? Que Dios no está en el centro de las personas, no está en el centro de nuestro corazón. No me cansaré de decirlo. Es decir, si yo quito a Dios, estoy destruyéndome a mí mismo. Una sociedad sin Dios es una sociedad sin futuro. Ya no se cree en la vida, no se cree en el amor. Lo que prima es el interés, el egoísmo, el amor propio. Es decir, esta es la situación. Pero Dios nos abandona, no nos abandona. Si vemos en el Evangelio de San Marcos que Jesús, precisamente por la obediencia al Padre, Dios hecho hombre, nos salva. Si por una desobediencia, la de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el hombre, el ser humano, se aparta de Dios y rompe esa armonía interior y la armonía con los demás y con la creación, Jesucristo muere en la cruz por obediencia al Padre, por amor, y nos salva. Daos cuenta lo importante que esto es, que no lo olvidemos. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, porque somos ya hechos hijos de Dios por el bautismo,
de fiarnos de Dios y dominar nuestras pasiones, nuestros instintos. Es decir, permitir que Dios entre en nuestro corazón, permitir que Dios guíe nuestros pasos, permitir que nuestra conciencia sea iluminada por la fe, sea iluminada por el Evangelio, por la palabra de Dios. En la medida en que Cristo ha vencido a la muerte, Jesucristo ha vencido al demonio, ha vencido al mal, porque ha resucitado, ha vencido la muerte, aunque le acusaban de endemoniado, nada más y nada menos, pecado tan grave, ¿no? Pues bueno, pues nosotros en la medida en que vivimos de Cristo, está en nuestra vida cristiana, está en nuestra vida de fe. En la medida en que vivimos de Cristo, la oración, los sacramentos, la vida de comunidad, es decir, en definitiva nuestra vida cristiana como iglesia, podemos vencer también al demonio, podemos vencer al pecado. Y a esta sociedad le podemos dar una vuelta, pero primero la vuelta se la hemos de dar a nuestro corazón. Y al dar la vuelta a nuestro corazón, es decir, a ti, el tuyo y el mío, somos de otra manera, somos de otra pasta, somos hombres y mujeres nuevos. Y al ser hombres y mujeres nuevos, si vivimos en una familia, procuramos que nuestra familia viva los valores del amor, los valores evangélicos. Si somos muchos los que tratamos de vivir así, está en la iglesia, podemos cambiar la sociedad, podemos cambiar el mundo, que no es forzado, que no es obligando a nadie, sino que es ofreciendo a los demás la libertad de vivir como hijos de Dios. Y donde hay odio pongo yo el perdón, y donde hay egoísmo pongo yo la generosidad. En definitiva, donde está el individualismo pongo yo la generosidad y pongo la fraternidad. Que este domingo, amigos, hermanos, nos demos cuenta que los problemas de nuestro mundo, con perdón, no lo van a arreglar los políticos, no van a arreglar, digamos, los grandes de este mundo, lo va a arreglar, solo nos puede arreglar Dios. Es decir, si nos volvemos al amor, y empieza por la conversión de uno mismo, la tuya y la mía, con esperanza. Una vez más, desde Albatera, ánimo, luchemos contra el mal, luchemos contra el pecado, porque Cristo ha vencido al mal, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido a la muerte y nos ha ofrecido su vida, esa vida que es para siempre, esa vida que es un regalo de Dios, que nos identifica con Él y nos hace hijos de un mismo Padre.